El Templo de San Diego y Tercera Orden son los templos más antiguos de la ciudad. Detrás de estos muros se encuentran lugares impensables que reflejan la grandeza de nuestro pasado. Estos edificios se caracterizan por sus historias y leyendas, inspiradas en sus catacumbas del siglo XVIII, donde se conservan los restos momificados del Padre Peña. El Camarín de la Virgen María es un espacio único en la región. Se trata de una obra maestra y su arquitectura es una de las más importantes del estado. Acompáñenos a recorrer las etapas constructivas de estos históricos edificios. Un fascinante viaje por el tiempo que nos llevará a descubrir los símbolos que se revelen en estos recintos de fe. La Iglesia de Tercera Orden pertenece al conjunto de recintos del Templo y Convento de la Purísima Concepción de San Diego, que se encuentran en pleno centro de la ciudad de Aguascalientes. La Iglesia de Tercera Orden fue construida por los terciarios para sus cultos, como se puede apreciar en su decoración, con alusiones a la familia franciscana, sobre todo a la parte de los terciarios. Son conocidos como terciarios porque antiguamente se reconocía a los frailes y a los sacerdotes como parte de la primera orden. La segunda orden eran las religiosas, y los seglares o religiosos diocesanos conformaban la tercera orden. La tercera orden cuenta con su propia capilla y explanada, muy cerca del Templo y Convento de San Diego. Según el historiador José Antonio Gutiérrez, en su libro Historia de la Iglesia Católica en Aguascalientes, los franciscanos descalzos recibieron la iglesia y convento de San Diego el 25 de enero de 1664 y no tardaron en fundar la Tercera Orden en la villa, de gran influencia en nuestra sociedad, pues siempre se ha nutrido de las distintas capas sociales. Los terceros franciscanos compartieron por mucho tiempo el templo de San Diego, pero motivados por la euforia que había en la villa de levantar nuevos templos para el año de 1724, decidieron iniciar la construcción de su propia capilla, con las dependencias necesarias para el gobierno de su orden. El acuerdo fue edificar la capilla del lado izquierdo del templo conventual, a la altura de la puerta lateral, es decir, hacia el lado poniente del templo, en lo que hasta ese momento había sido parte del cementerio. Para el siglo XVIII la fachada estaba terminada, quedando grabada la fecha de 1755, en la parte superior de la ventana del coro. El historiador, don Alejandro Topete del Valle, comenta que la dedicación de este centro de oración fue a fines de 1763 o a principios de 1764. Esta fecha coincide con el traslado del altar que tenían en la iglesia de San Diego, que hicieron los miembros de la venerable Tercera Orden al nuevo templo, entrando así en funciones la capilla de la Tercera Orden. El arco de entrada o pórtico atrial, construido en cantera en estilo neoclásico, antiguamente formaba parte de una barda atrial, y sube con una columna estriada y termina en un remate dórico. Entre el templo de San Diego y el de Tercera Orden se aprecia un espacio que corresponde a las actuales oficinas de la notaría y lo que queda del antiguo convento. La parte superior de la fachada se encuentra cubierta por una especie de ajaracas o decoraciones en yesería. Al centro de la fachada destaca la puerta principal, con arco de medio punto. En las enjutas o triángulos que están a los lados del arco, tiene 2 querubines con la cara borrada, y en la clave se aprecia la cruz de Jerusalén. En la parte del tablero se puede leer una frase en latín que se interpreta como «Esta es la casa de Dios y puerta del cielo».
Las columnas de la puerta inician con un dado tablereado, continúan con una pilastra completamente estriada y rematan con elementos de acanto o una especie de capitel corintio, para terminar en un tablamento que delimita el primer cuerpo. En el vitral de la ventana del coro está representada la imagen de la visión de San Francisco, abrazando a Cristo en la cruz. En la fachada se encuentran varias imágenes de personajes que pertenecían a la Tercera Orden. En lo alto del lado izquierdo se aprecia en un nicho a San Luis, rey de Francia, y del lado derecho Santa Isabel de Hungría. Ambos son patronos de la Orden franciscana. Al centro, en lo alto, se observa a San Francisco de Asís, fundador de la Orden. A sus costados se observan 2 rombos, que tienen los estigmas o 5 llagas que se le transfieren a San Francisco en su visión. En lo alto se aprecia una cruz, de donde parte el cordón franciscano que rodea las imágenes. La figura de Santa Margarita de Cortona, protectora de las parturientas, ocupa el nicho derecho del primer cuerpo de la fachada. A la izquierda está San Roque de Montpellier, patrono contra las epidemias, ambos con el hábito externo de las terciarias. Cada uno de los santos está flanqueado por unas pilastras barrocas, con una especie de estípites que terminan con unos medallones con unas imágenes que el tiempo ha borrado. Es de destacar en la portada 2 curiosísimas soluciones estípite en forma de pilastra nicho, enmarcando la puerta, seguramente únicas en todo el barroco novohispano. Todo el conjunto de la fachada remata en una espadaña esquinera, que es un poco más pequeña que la de San Diego. Según los autores del libro El Camarín de San Diego y su geometría simbólica, el templo de la Tercera Orden de Aguascalientes alcanza los 37 metros de largo por 9.50 metros de ancho, como establecen los rangos de los recintos terciarios. La profundidad de los brazos del crucero mantiene la relación constante de la mitad del ancho de la nave, mientras su presbiterio es bastante profundo, alcanzando los 8 metros. Al entrar al templo de la Tercera Orden se puede apreciar su cancel de madera y su construcción de cruz latina. En el sotocoro, el escudo franciscano con los brazos crucificados de Cristo y de Francisco, pintados en un óvalo, que representa que Francisco quiere ser otro Jesús para el mundo. Sobre sus muros, varias pinturas de pasajes de la vida franciscana, de fabricación relativamente reciente. Al fondo del altar, en el retablo, se observa un alto relieve en madera labrada, donde está simbolizado el éxtasis de San Francisco. El altorrelieve se encuentra enmarcado por una imagen de Santa Clara, que se encuentra a la izquierda. Santa Clara porta la custodia con la que realizó un milagro. Con ella evitó que el convento donde vivían las clarisas fuera atacado por los sarracenos. A la derecha se encuentra la imagen de Santa Inés de Asís, hermana de sangre y de las primeras seguidoras de Santa Clara. En los muros laterales del altar se encuentran 2 pinturas circulares de grandes dimensiones, con pasajes de la vida de San Francisco. A la izquierda, la estigmación de San Francisco, donde se aprecia el serafín con alas, que lo atraviesa, provocándole los estigmas. A la derecha aparece San Francisco acompañado de los patronos de la Orden Seglar. Ahí se aprecian San Luis Rey de Francia, que se le atribuye el descubrimiento de la corona de espinas, y Santa Isabel de Hungría, que realizó el milagro de los panes. En el altar se aprecian las imágenes labradas de madera, de San Francisco y San Buenaventura a la izquierda. Al centro un Cristo Pantocrátor, o Cristo sentado. A la derecha, Santa Clara y Santa Inés de Asís.
En lo alto de la cúpula se encuentran las imágenes de los doctores de la Iglesia, intercalados con las imágenes de los 4 evangelistas. En las pechinas de la cúpula están el santo franciscano San Buenaventura, conocido como el Doctor Angélico, que está con un ángel. El beato Juan Duns Escoto, con la Inmaculada a un lado, que defendió el dogma de la Inmaculada Concepción. También se encuentra ahí San Bernardino de Siena, doctor de la Iglesia, que predicaba con el nombre de Jesús en una tablita con el anagrama JHS. Y San Leonardo de Puerto Mauricio, que está representado con un Cristo a su costado, gran promotor del Vía Crucis, como actualmente se le conoce, con 14 estaciones. Cabe mencionar que el interior de la capilla fue modificado a finales del siglo XIX y su retablo neoclásico fue modificado hace un par de décadas. En la sacristía del templo de Tercera Orden se puede admirar un cuadro en gran formato que el benefactor Francisco de Rivero y Gutiérrez mandó pintar, y fue terminado cuando ya había muerto, el 28 de agosto del año de 1786. Sus restos descansan en este edificio. En las entrañas del Templo de Tercera Orden y San Diego se encuentra una exquisita joya artística de la segunda mitad del siglo XVIII. Este espacio arquitectónico es mayormente conocido como el Camarín de la Virgen. El camarín tiene la forma de una capilla circular y está ubicado exactamente en la parte posterior del altar mayor de San Diego. Es un edificio extraordinariamente atípico y único por varias razones. Por la fecha de su edificación, por su distribución en una planta circular y por su cúpula esférica sobre un tambor también circular y no una cúpula agallonada. El camarín, por lo general, se destina al ajuar e indumentaria de la Virgen María en alguna de sus advocaciones. También ahí se realiza el arreglo de la imagen y se conservan sus joyas y ornamentos. Posee una especie de nicho abierto y elevado, colocado junto al muro del fondo del altar o en el ábside, donde se aprecia la imagen de la Virgen. Al centro de todo el conjunto destaca una hermosa cúpula, una de las más auténticas de la región. La edificación de esta monumental obra arquitectónica se debe al opulento y piadoso peninsular don Juan Francisco Calera, quien destacó no solo en el comercio, sino en la milicia, donde llegó a ser primer capitán y teniente coronel del Regimiento Provincial de Dragones de la Nueva Galicia. Una vez que Juan Francisco decidió construir este espacio y comunicando a los dieguinos tal decisión, se comenzó a preparar el terreno, que estaba a espaldas del altar mayor de San Diego, que sería donde se edificaría el camarín. Por la majestad de su cúpula, el diseño es atribuido a Manuel Tolsá, aunque en realidad se le adjudica a un desconocido e ignorado maestro indio de la villa de Santa María de los Lagos, de nombre Santiago Medina, quien fuera egresado de la escuela de Felipe de Ureña en Aguascalientes. La obra levantada en tan poco tiempo llevó a que los dieguinos agradecieran a su benefactor, dándole el título de patrono del camarín. Junto con esto se le dieron otras prerrogativas, que consistieron, entre otras, poner su escudo de armas y ser sepultado en la bóveda del camarín. El camarín se construyó como un espacio circular, con 3 niveles. En la parte inferior yace un edificio subterráneo, donde se albergan las criptas, donde descansan los restos de los religiosos y benefactores del convento. La parte central,
Cuenta con 2 accesos en el sentido oriente-poniente, en los que se aprecia un excelente trabajo en el labrado de la cantera. En los accesos por el interior se observan sendas veneras en forma de nicho que delatan su procedencia barroca. Las puertas de madera del camarín ostentan decoraciones alusivas a la letanía lauretana o imágenes que hacen alusión a la Virgen María. En el meridional se aprecia un ciprés neoclásico construido en mármol y cúpula de madera labrada, que enmarca la imagen de la Purísima Concepción de San Diego, patrona del convento, iglesia y camarín. En la misma parte central se aprecian 4 altares que corresponden a los retablos barrocos dedicados a San Joaquín, a Santa Ana, a San Juan Bautista y a San José. En los altares se hace patente su empotre a la pared, semihundidos, a manera de nichos circunscritos en arcos de medio punto y eficazmente enmarcados por columnas pareadas. Estos 8 elementos fueron distribuidos geométricamente y separados entre sí por 16 columnas de orden jónico, de 2 en 2, albergando entre ellas a los 7 arcángeles y al ángel protector de la villa. Los elementos decorativos y el diseño general ofrecen una clara delimitación de la escultura arquitectónica respecto de sus soportes técnicos, confiriendo al espacio una riqueza monumental. La majestuosa cúpula evidencia un perfil y diseño enteramente racional, por cuanto parece obedecer a un trazo geométrico perfectamente definido y a cálculos precisos. Uno de los lugares que más llaman la atención son las catacumbas, que se encuentran en las entrañas de San Diego. Las catacumbas guardan intrigantes secretos que han inspirado múltiples leyendas en la ciudad. Uno de los tantos relatos habla de un fabuloso mundo subterráneo que atraviesa la ciudad en varias direcciones, comunicando a los templos y antiguas casonas del centro. Se cuenta de túneles que albergan valiosos tesoros, producto de las fechorías de Juan Chávez, un conocido ladrón del siglo XIX. Lo que sí se afirma es que existe un antiguo cementerio, actualmente cegado. La estructura de las catacumbas es circular, con pasillos y cubículos, con nichos para el enterramiento de restos óseos y cenizas de diferentes épocas. Este sitio se abre cada año a los visitantes con motivo de las festividades del 2 de noviembre, con objeto de que los deudos visiten a los frailes difuntos y otros entierros. Algunos personajes de Aguascalientes se encuentran sepultados en estas criptas, como Pedro Rincón Gallardo, antiguo dueño del edificio que hoy es el Palacio de Gobierno. Infinidad de personas visitan las catacumbas para observar el cuerpo momificado de Fray José Sáenz de la Peña, mejor conocido como el Padre Peña. El Padre Peña fue guardián del convento de la Inmaculada Concepción de Aguascalientes del año de 1799 a 1811. Su fallecimiento se dio en el mes de noviembre de 1831. Esta edificación contiene 8 vanos, de los cuales uno es el acceso al recinto, otro comunica con la sacristía y 2 más dan paso a las cámaras, en donde se encuentran los restos de diversas personas. Se han logrado identificar 3 etapas constructivas en el desarrollo del camarín. La primera corresponde a la construcción de las galerías subterráneas del cementerio y la cripta, obra que habría sido terminada hacia 1768-1769, según informaciones del cronista Topete del Valle. En la cripta se hicieron varias modificaciones, fundamentalmente en la decoración.
En agosto de 1954, según consta en una inscripción que se localiza encima del arco apuntado del acceso desde el actual convento. En la actualidad, se siguen utilizando las catacumbas para dar sepultura a los frailes y beneficiarios del convento, y cada 2 de noviembre se abren sus puertas para que los visitantes puedan conocer este lugar tan emblemático y misterioso para muchas personas. Algo tienen de extraordinario los venerables recintos como los que acabamos de recorrer, por sus pasillos y por sus amplias naves. Todavía parecen resonar las sandalias de los misioneros, dando la impresión de ser algo ultraterrenal y majestuoso que sobreacoge al corazón. Sus artísticas columnas labradas en cantera rosa, colmadas de sombra y luminosidad, son la huella imborrable de un pasado glorioso. Son obras donde predomina el color franciscano, que no se distinguen por su suntuosidad, que fueron ejecutadas lentamente, a través de varios años, por hombres de buena voluntad y de grandes caudales, depositados en las emprendedoras manos de los seguidores de Francisco, de donde habrían de surgir las joyas coloniales que ahora admiramos.